En este video, para seguir estudiando para la promoción horizontal, vamos a ver esta estrategia para la equidad e inclusión en la educación básica, la cual me parece un documento muy importante, ya que recordemos que la inclusión es el eje articulador de la educación básica y está en todos los documentos que estamos leyendo, por lo cual es necesario saber qué es educación inclusiva. Fundamentos. Bueno, los jurídicos en el ámbito ambicional e internacional son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Organización de las Naciones Unidas y la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible considera la equidad y la inclusión educativa como centro del objetivo de desarrollo sostenible, el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Ahora, en el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. La Ley General de Educación establece que las autoridades educativas tomarán medidas dirigidas a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Artículo 32, primer párrafo. Asimismo, señala que las autoridades educativas desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes en términos de lo dispuesto en el artículo 33. Igualmente, hace énfasis en que se atenderá a los educandos de manera óptima, de acuerdo con sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente en el cual se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 36, 37, 39, 54 y 57, estoy nombrando todas estas leyes porque todas estas leyes vienen en la bibliografía de la promoción horizontal, establece el derecho de la igualdad sustantiva, es decir, el derecho al acceso al mismo trato y mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Las autoridades federales y estatales deberán garantizar la igualdad sustantiva mediante acciones afirmativas encaminadas a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a los derechos. La ley también establece el derecho de inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, es decir, vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que los demás. Las entidades federativas y municipales están obligadas a implementar medidas de nivelación e inclusión, así como acciones afirmativas que consideren los principios de participación e inclusión. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación señala que las acciones afirmativas que se implementan podrán incluir aquellas que favorezcan el acceso, permanencia y promoción de las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados. ¿Qué es la educación inclusiva? Es algo que debemos saber muy bien los maestros. De acuerdo con la Declaración de Incheon de la UNESCO, la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. En este sentido, el concepto de educación inclusiva no se refiere de manera exclusiva al tipo de educación que deben recibir las personas con discapacidad, con actitudes sobresalientes, la población indígena o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerado por el contexto, sino que señalan la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Asimismo, reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna, por lo que se busca generar igualdad de oportunidades para todos mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas, sociales, normativas o culturales que limitan su participación o aprendizaje en el sistema educativo. Ahora, ¿qué es la educación especial? El artículo 41
de la Ley General de Educación define que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas actitudes sobresalientes. Diferencia entre educación especial e educación inclusiva, lo cual debemos saber muy bien porque la educación inclusiva ya es para todos, igual la educación especial, no solamente para un grupo de maestros. Es necesario señalar que la diferencia entre educación inclusiva y la educación especial, la primera se refiere a crear políticas educativas transversales e intersectoriales que atiendan la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren, mientras que la segunda se refiere a la atención de una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesionales que elaboran en estos servicios. Niveles de intervención de la educación inclusiva. Bueno, son 3. Equidad en el acceso. Significa igualdad de oportunidades para el ingreso de diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinciones y así lograr una trayectoria educativa completa. Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Significa que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos con el aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente. Equidad en los resultados de aprendizaje. Se refiere a que los estudiantes logren aprendizajes equiparables desarrollando capacidades y talentos propios. Vamos a definir esto porque es muy importante. Los alumnos con discapacidad son aquellos que por razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Los alumnos con actitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano, científico, tecnológico, humanístico, social, artístico, de acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades, satisfaciendo sus necesidades e intereses en beneficio propio de la sociedad. Se consideran 5 tipos de aptitudes sobresalientes: intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. Los alumnos con otras condiciones son aquellos del trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Ahora, vamos a ver algunos documentos que revisamos en la promoción horizontal todavía utilizan términos incorrectos, pero nosotros ya tenemos estos términos aquí en este documento. Aquí dice los términos incorrectos: discapacitados, inválidos, disminuidos, personas especiales, niños especiales, deficiente, enfermito, malito, etc. El término correcto es persona con discapacidad. El segundo término correcto es persona con discapacidad motriz. Nada de minusválido, paralítico, incapaz, impedido, lisiado, no. También un término incorrecto ya es sordomudo, hipoacústico, sordito. Son personas con discapacidad auditiva, personas con hipoacusia, persona sorda. Ahora, invidente, cieguito, no vidente, corto de vista, ya tampoco. Ahora es persona con discapacidad visual, persona con baja visión y persona ciega. Otro término correcto es persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, RED. Ya no se les puede decir mongol, tarado, retrasado mental, deficiente o retardado. Persona con discapacidad psicosocial o mental. No se le puede decir loco, loquito, demente, trastornado, esquizofrénico. Esto es muy importante. El término correcto es lengua de señas mexicanas. Ya no podemos poner lenguaje de señas, lenguaje con señas, lenguaje de señas mexicanas, lenguaje de signos o lenguaje manual. Término correcto: persona con trastorno del espectro autista o persona con autismo o con Asperger. Ya no puede ser autista, el autista, deficiente, el tarado, el rarito. Y personas con actitudes sobresalientes: sobredotado, superdotado, genio, cerebrito, intelectual, listo. Aquí hay una aclaración. Los términos sobredotado y superdotado no necesariamente son incorrectos, ya que contemplan a un tipo de población con actitudes sobresalientes identificada a partir de la medición del coeficiente intelectual, generalmente superior a 13. Necesidades educativas especiales. Bueno, vamos a ver cuál es su definición.
son relativas, ya que surgen de la dinámica establecida entre las características personales del alumno y las respuestas que recibe en su entorno educativo. Por esta razón, cualquier niño puede llegar a tener necesidades educativas especiales y no solo aquel con alguna discapacidad. Asimismo, las necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes, por lo que si un alumno o alumna tiene dificultades serias para acceder al currículo, puede requerir apoyo durante un tiempo o durante su proceso de escolarización. Por lo tanto, la atención debe partir de considerar los recursos que requieren los alumnos con necesidades educativas especiales para así evitar que estos se limiten solo a los alumnos con discapacidad. Bueno, esta política fue pertinente en el momento histórico que surgió. Sin embargo, perdió vigencia cuando los sistemas educativos de muchos países, al igual que en México, comenzaron a identificar que las dificultades para el aprendizaje no debían atribuirse a las personas y que éstas se adaptaran al sistema, sino que es necesario transitar desde un enfoque homogeneizador a uno basado en valorar las diferencias de los alumnos y verlas como una oportunidad de enriquecimiento mutuo, que garanticen una educación inclusiva y equitativa y de calidad y que promuevan oportunidades de aprendizaje permanente para todos, como lo establece el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta forma, nuestro sistema, un modelo inclusivo para los alumnos con discapacidad, actitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Tenemos que eliminar los modelos segregadores en los que estos alumnos únicamente tienen opción de recibir educación. Es decir, ahora la escuela se va a adaptar al niño, no el niño a la escuela. Abandonar paulatinamente modelos de atención en lo que estos alumnos reciben educación segregada. En escuelas regulares, tanto la identificación de sus necesidades, la atención educativa, la evaluación de logros, los apoyos, así como el cuidado de los niños. Lo que hemos visto, ya educación especial no puede sacar a los niños y trabajar con ellos solos, sino que tiene que trabajar con todo el grupo. E impulsar modelos de atención en los que la escuela, de acuerdo con sus condiciones, identifique y atienda a estos alumnos en los contextos más normalizados posibles, en los que la mayoría de los agentes educativos del centro escolar participan y ofrezcan apoyos diferentes, adicionales o complementarios. El modelo inclusivo no elimina otras opciones educativas que ofrecen los CAM para niñas, niños y adolescentes, que por su condición de discapacidad requieren de adecuaciones de apoyo, no solo más especializados, sino permanentes, que la Escuela de Educación Regular no puede asegurar. Estos centros brindan atención educativa a partir de las características, necesidades e intereses de cada alumno. Para algunos será un servicio de poco apoyo complementario y para otros el espacio de formación académica e inserción laboral. Bueno, estamos pasando de un modelo de integración a un modelo inclusivo. Antes hablábamos mucho de la integración, ahora es inclusión. La integración ubica a los estudiantes en las escuelas en las cuales tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje. Acá no, acá se adapta el sistema a los niños. Acoge alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben ser integrados. Aquí busca asegurar la equidad y calidad de la educación en todos, sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades. Contempla que el problema está en el alumno, lo que requiere de adecuaciones especiales del sistema. Y el alumnado diferente en integración se inscribe en todo el grupo normalizado y para atender a sus diferencias se diseñan programas, actividades específicas para esto, es decir, una propuesta curricular adaptada. Aquí busca eliminar también todas las prácticas de discriminación y exclusión y segregación dentro de la escuela al promover el aprendizaje de todo el alumnado y se relaciona con el acceso, permanencia, participación y aprendizaje. En resumen, la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente para que se adapte el currículo de la escuela, mientras que la inclusión implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. Principios de la educación inclusiva, lo cual les recomiendo que se lo sepan. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones para que el resto de la población escolar, al promover esta forma de convivencia desde el aprecio por la diversidad, se ofrecen al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y valorar a todos por igual.
lo que lleva a eliminar prácticas discriminatorias como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión, y así se contribuye a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Y 3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a las características inherentes del alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Características de las escuelas inclusivas, ahí ve palomeando si las tienes o no las tienes. Promueven la valoración de la diversidad. Reconocen que no existe un alumno externo. Se adaptan a las necesidades de los alumnos. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. Consideran los reconocimientos, capacidades y actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras de aprendizaje de los alumnos y aseguran el trabajo equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Desarrollan un lenguaje común, planean la enseñanza atendiendo diversos ritmos y estilos de aprendizaje, seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo a las características del alumnado y evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumnado. Aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Ahora vamos con VAP. Dice que se adopta en lugar de necesidades educativas especiales para hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumna o alumno. Se considera que las VAT surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas, las circunstancias sociales y económicas. Se clasifican en diferentes: actitudinales, aquellas relacionadas con la actitud de rechazo, la segregación, la exclusión o las actitudes sobreprotectoras de los actores que interactúan con el alumno, maestros, compañeros, madres y padres de familia. Estas acciones comprenden como la negación a la inscripción o la falta de inclusión en las actividades debido a que no se planean teniendo en cuenta las características y necesidades del alumnado. Pedagógicas. Tienen en común la concepción que tienen todos los educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje. No corresponden ni al ritmo ni al estilo del aprendizaje del alumnado, por ejemplo, cuando la enseñanza es homogénea o cuando no ofrece los apoyos requeridos para los alumnos pensando que si lo hace el resto de grupos se retrasará y no cubrirá el programa. De organización. Las barreras de este tipo hacen referencia al orden y estabilidad en las rutinas de trabajo, la aplicación de las normas y la distribución del espacio mobiliario. Por ejemplo, cambios en los salones, espacios o en actividades sin previa elaboración cuando los materiales no son accesibles al alumnado, así como los ambientes de desorden dentro del aula. Son factores que afectan negativamente el aprendizaje de cualquier alumno y en el caso de los alumnos con discapacidad se tornan más graves debido a que muchos de ellos necesitan estructura, estabilidad y rutinas para alcanzar el aprendizaje. Es importante que las escuelas eviten resolver las VAT que consideren con pocas posibilidades para intervenir y que escapan de su responsabilidad. Es decir, que aunque se deba ser consciente de todas las barreras, pueden enfrentar las escuelas, los docentes o los alumnos. Los esfuerzos de la comunidad educativa deben centrarse en trabajar en forma conjunta para prevenirlas, eliminarlas o minimizarlas, poniendo un énfasis en aquellas que requieran mayor atención. Uso de apoyos. Se puede entender como apoyo a todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Un concepto más amplio de apoyo implica, además de lo anterior, reducir las VAT y movilizar los recursos disponibles para este fin. Ahí estarían las habilidades y competencias de los estudiantes, el liderazgo de los directivos, el conocimiento y habilidades de los docentes, los familiares y amigos de cada estudiante, la tecnología, los servicios de educación especial dentro de la escuela y otros servicios complementarios, terapéuticos, de salud, becas, entre otros. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. En el ámbito educativo, el DUA implica que los directivos y docentes al momento de planificar una clase y evaluar los aprendizajes de los alumnos conozcan el currículum en un amplio espectro, es decir, más allá del grado, asignatura o área que les corresponde impartir, que dominen los recursos educativos a su alcance, no solo lo de los libros de texto. Con esta información podrán determinar cómo preparar su clase
considerando a todos los niños desde un inicio, evitando hacer adecuaciones específicas para algunos alumnos. Para lograrlo deben tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias de enseñanza utilizarán? ¿Cuánto tiempo requieren los alumnos para aprender el tema? ¿O algunos requieren mayor o menor tiempo? ¿Qué recursos? ¿Qué ocurre cuando se diseña una planeación didáctica sin tener en cuenta todo el alumnado? ¿Los aprendizajes esperados del grado son muy elevados o resultan poco retadores o atractivos para algún alumno? Ahora, ¿qué son los ajustes razonables? Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para que no imponga una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de todas las condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los ajustes razonables se realizan porque no siempre será posible diseñar o hacer los productos o servicios de tal forma que puedan utilizarlos. Es así que existirán algunos que requieran modificaciones o adaptaciones específicas para que puedan ser utilizados por una persona. En las escuelas y en las aulas, los ajustes razonables pueden realizarse en la infraestructura, con el fin de favorecer la movilidad. Los materiales didácticos, como las adaptaciones a los libros para dar una respuesta pertinente. La comunicación e información al colocar señalizaciones en braille en los diferentes espacios de la escuela. Y los objetos de uso cotidiano como las adaptaciones al mouse, a los teclados, a los cuadernos, al mobiliario. La organización de la jornada escolar modificando los horarios de algunas clases o acomodo de los alumnos en distintos salones. Y bueno, esto sería todo lo que tengo que decirte de este documento que es bastante extenso y traté de resumirte lo más posible, pero que todo se considere importante porque muchas veces creemos que es para educación especial, pero no, ya es para todos. Muchas gracias.